Me gustaría compartir contigo en este día una reflexión sobre el profeta Ageo. Próximamente continuaremos con la serie del profeta Daniel. Hemos hecho 8 partes para que la gente pueda escuchar otras reflexiones sobre otros personajes bíblicos. Hemos hablado de Oseas hace unos días. Ahora tenemos otro profeta menor, Ageo. Te invito a que me acompañes a Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 11. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, ¿y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Hace un tiempo atrás te hemos compartido sobre estos versículos de Ageo capítulo 1. Quería hacer la introducción con este capítulo para situarnos un poquito en lo que estaba sucediendo en el pueblo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Esto dice el versículo 1. Como sabemos, Ageo es uno de los profetas menores. Y estos se les llama así por el hecho de lo poco que escribían. Ageo solo consta de 2 capítulos si lo comparamos, por ejemplo, con el libro de Isaías, que contiene 66 capítulos. Lo interesante de estas palabras de inicio que nos presenta Ageo es que nos da una fecha exacta del comienzo de su profecía dada en forma de 4 sermones. Y nos dice que su mensaje es profético. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Este rey Darío de Persia es Darío Iptases, quien reinó Persia entre los años 522 y 486 a.C. Por tanto, si es el segundo año, estamos hablando del año 520 a.C. El mes sexto en el calendario babilónico lo es agosto, y el mes primero lo es el 29. Así que Ageo ubica su profecía en el 29 de agosto del año 520 a.C. Y esto es importante para poder entender la profecía de Ageo. Significa que si el rey Ciro de Persia dejó ir a los cautivos de Babilonia en el 538 a.C., entonces han pasado casi 20 años desde que los judíos han llegado a Israel. ¿Para qué regresaron? El libro de Esdras nos dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra
y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Es curioso porque Dios movió el corazón de un rey pagano para que dejara ir a los judíos a Jerusalén para que edifiquen la casa a Jehová, Dios de Israel. Su misión principal es la de reconstruir el templo de Salomón que Nabucodonosor había destruido. Pero ya han pasado 20 años y eso no ha ocurrido. El proyecto se inicia, se construye el altar de sacrificios, pero al poco tiempo la obra se detiene. ¿Por qué? La respuesta es porque los samaritanos y otros pueblos se opusieron al proyecto. El pueblo se desanimó y abandonaron la tarea de reconstruir el templo. Entonces nos dice el versículo 1, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Quién es Ageo? Hemos hecho muchos estudios bíblicos, muchas reflexiones sobre este profeta, para refrescarnos la memoria. Aparte de lo que leemos en este su libro y lo que aparece en el libro de Esdras, no sabemos nada más. Ageo no menciona como otros profetas su tribu, ni su padre, ni su profesión. Sabemos que es uno de los profetas de la restauración, uno de los profetas pox-exílicos, pero lo importante no es el vaso de barro, sino su contenido. No sabemos la historia de Ageo. A Dios le ha placido poner su tesoro en vasos de barro para que la gloria sea solo suya. Poco se menciona sobre este profeta, pero lo que menciona el profeta de Dios es increíble. Las profecías que Dios le da al profeta son increíbles y a mí me edifican y espero que a ti también. Nos dice además este versículo ¿a quién fue dirigida esta palabra, esta profecía? Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Lo hemos leído hace unos minutos, lo iremos leyendo brevemente. El mensaje es dirigido en primer lugar a los líderes del pueblo de Israel. A Zorobabel, quien era gobernador de Judá, nombrado por el rey, y quien era descendiente del rey David. Es dirigido también a Josué, quien era el sumo sacerdote y quien era descendiente del sacerdote Zadoc, nombrado por Salomón. Este no es el Josué de la conquista de la tierra prometida. Este Josué era un sumo sacerdote. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué este mensaje va dirigido a ellos? La respuesta, porque ellos como líderes del pueblo son responsables, en primer lugar, de poner por práctica la palabra de Dios y buscar que el pueblo de Dios obedezca esa palabra. Pero lo curioso es que el mensaje no se limita a ellos. El mensaje es para la iglesia de Dios. Este mensaje también es para ti y para mí. ¿Cuál es el contenido de este primer sermón de Ageo? ¿Qué podemos entender con este versículo, con este primer capítulo? Las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad del pueblo no era edificar la casa. La prioridad del pueblo no era reedificar el templo, no. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, que Dios se queja de las actitudes de su pueblo. El pueblo de Israel dice que todavía no ha llegado el tiempo, no ha llegado el momento adecuado, el momento perfecto para que cumplamos la voluntad de Dios de reconstruir el templo. El tiempo de obedecer a Dios es ahora, no es mañana, no es pasado. Es ahora el momento de servir a Dios. Todo tiempo es el tiempo perfecto para obedecer a Dios. Hermanos, Dios no aprueba cuando obedecemos con el freno puesto o cuando somos lentos en obedecer. Por eso en la oración de Jesús,
nos dice que debemos orar así: sea hecha tu voluntad en la tierra como en los cielos. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? Con rapidez, con prontitud. Por eso los ángeles son descritos con alas que indican lo veloz que son en cumplir con la voluntad de Dios. Dios nos está llamando a ser celosos de su palabra, a ser celosos en obedecer, a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, a demostrarle a Dios que Él no nos ha redimido en vano, en ver que es un gran privilegio el servir a Dios, que Dios nos ha salvado, nos ha restaurado y nosotros aún le seguimos siendo infieles. La prioridad del pueblo no era el templo, eran sus casas. El templo está destruido, no hay nada, no hay vida en el templo y vuestras casas bien artesonadas, bien decoradas, bien limpitas. No os falta de nada. Pero la iglesia, el templo está abandonado. El profeta Ageo nos dice que no veas la reprensión del Señor como algo negativo, sino todo lo contrario. Dios reprende la dejadez de su pueblo para estimularlos al deber. Y esto es también un acto de misericordia. Dios no nos deja andar sueltos como cabetes. Él nos dice cuál es su voluntad. ¿Y cuál es entonces su voluntad? Te invito a que lo leas, versículo 3 y 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, ¿y esta casa está desierta? La voluntad de Dios es: ponme a mí como tu prioridad número 1. Dios te está diciendo y Dios me está diciendo: ustedes no tienen tiempo para mí, pero yo veo que sí tienen tiempo para vosotros. No tienes tiempo para congregarte, no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para orar, pero tienes tiempo para dar un paseo, tienes tiempo para ir a un centro comercial, tienes tiempo para ir al cine, tienes tiempo para ver la tele, tienes tiempo para leer un libro, tienes tiempo para ver el partido de fútbol, el clásico que hemos tenido hace unos días entre el Real Madrid y el Barcelona. Pero no tienes tiempo de las cosas espirituales, de las cosas que provienen de Dios. Ustedes no tienen tiempo para mí, pero oye, yo estoy viendo que sí tienen tiempo para otras cosas, sí tenéis tiempo para vosotros. No tienen tiempo para reconstruir mi casa, no tienen tiempo para reconstruir el templo, pero sí tienen tiempo para construir las suyas. Y no solo eso, también decorarlas con esplendidez. Por eso dice vuestras casas artesonadas. Yo no puedo habitar en mi casa, pero ustedes habitan en casas artesonadas. Mi casa está desierta o en ruinas, pero sus casas están bien construidas. Ustedes dicen que no tienen tiempo porque siempre están ocupados, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. Es curioso lo que hemos vivido en años anteriores con la crisis sanitaria. Ya sabes a qué me refiero. No voy a mencionarlo porque te pueden censurar, ¿no? Te pueden bloquear el vídeo o el audio si mencionas lo que hemos pasado hace unos años atrás con la crisis sanitaria, ¿verdad? ¿Me entiendes, no? Es curioso que mucha gente no quería salir de casa, no quería ir a la congregación, a la iglesia por miedo. Conozco personas, de hecho han escrito personas al WhatsApp de Radio Solidaria y nos han dicho que ellos no iban a la iglesia, aún teniendo esa libertad de ir, con mascarillas, con, protecciones, y se quedaban en casa. Pero curiosamente esas personas luego se iban a centros comerciales, se iban a servicios de comida rápida, se iban a disfrutar con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, de una buena tarde en un centro comercial. Tenían tiempo para eso y ponían la excusa: no, es que a la iglesia no queremos ir porque todavía hay restricciones, porque no estamos seguros, Nos quedamos mejor en casa y lo vemos vía Facebook, vía stream, vía Zoom, ¿verdad?
No vamos al culto, no nos congregamos en la iglesia, no tenemos coinonía con los hermanos, porque decimos que todavía está la situación muy delicada, pero sí que me voy a un centro comercial a disfrutar el tiempo con mi familia. Para eso sí, pero para las cosas de Dios no. Así hemos actuado muchas veces nosotros. Yo también me pongo como ejemplo. Podía haber ido a la iglesia y no lo he hecho. Y me he quedado en casa. Casas artesonadas. Y mi casa está desierta. O en ruinas. Pero Jehová les dice, tus prioridades están equivocadas. No hay tiempo para reedificar mi casa, pero sí hay tiempo para construir las tuyas. No hay tiempo para empañetar mi casa de adoración, pero sí hay tiempo para hacerlo para tu casa. Para decir, ¡ay, qué bien me ha quedado! Qué bien lo hemos decorado, ¿verdad, cariño? ¿Qué te parece el jardín? ¿Le ponemos una valla? ¿La casita del perro, cómo la ves? ¿La pintamos? Mi casa está desierta y la tuya bien construida. Casa artesonada, es decir, con todas las comodidades. Pintada, la gama recortada, varios televisores, con todo lo que necesitas en la nevera. Cómo sellaste el techo, cómo compraste un nuevo aire acondicionado, la silla que querías, el módulo de mesas, los sofás. Pero para mí, para mi casa no has sacado tiempo. Hay una cosa. Hay que felicitar a todos los hermanos que han tenido tiempo para pintar, arreglar, decorar las iglesias. Compraron sillas nuevas, se limpió los servicios, todo muy limpio. Hay personas que miran por el bienestar de la iglesia. Hay personas que tienen talentos como la carpintería, la pintura, la albañilería, y lo ponen al servicio de la iglesia. A lo mejor es tu caso. A lo mejor estás en tu congregación arreglando, pintando, porque ya es tiempo. Y yo te felicito, porque eso debe ser así. Tenemos que cuidar la iglesia, el lugar donde el Señor nos ha puesto. Que una persona cuando acuda a tu iglesia pueda estar cómoda, pero no solo se quede dentro de ese marco natural, no solo diga, qué bien está esta iglesia, vengo a esta iglesia porque me siento como en casa, que sí, es lo importante. Muy bien pintada, buenas luces, buen grupo de música, buenos predicadores. Eso es importante, sí, pero lo más importante es que puedas sentir la presencia de Dios en ese lugar. Y hay iglesias que parecen discotecas, hay iglesias que se usan medios espectaculares, los mejores medios audiovisuales, la mejor iluminación, pero luego la presencia de Dios no se siente, no se mueve. ¿Conoces algún ejemplo? Y no estoy culpando a esas iglesias que preparan así ese tipo de reuniones. Está bien, cada uno es libre. Pero lo importante es que se sienta la presencia de Dios. Hemos escuchado testimonios de personas que han ido a este tipo de iglesias. Sí, todo muy bien, la acogida fenomenal, el tiempo de alabanza espectacular, las nuevas tecnologías, con las luces, con el sonido, con las cámaras, con los vídeos, todo muy bien, pero luego los mensajes no tocaban. Luego no era palabra de Dios, era palabra de hombre. La obra de edificar la casa de Dios no se limita ni consiste únicamente en pintar la iglesia, adornarla, ni es la prioridad número 1. La iglesia es el pueblo del Señor, la iglesia son las ovejas de Cristo, por quienes Él dio su vida para rescatarlas. La iglesia somos nosotros, y por tanto la tarea principal de la iglesia es la de discipular al creyente. La misión principal es la de edificarnos unos a otros.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no nos llama a ser meros convertidos. Nada de creyentes, hay muchos que creen. Dios nos llamó a ser discípulos. Y esos discípulos tienen que ser discipulados hasta que partan de esta vida. Hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. El ejemplo es Cristo, es Jesús. Y eso es mucho trabajo. Hay mucho que hacer porque hay mucho que aprender y hay mucho que poner en práctica, porque muchas veces nos quedamos con la teoría. Nuestra prioridad número 1 debe ser edificar la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a edificar a su hermano. No solo los pastores tienen esa responsabilidad. Nosotros tenemos que cubrir también las espaldas de los pastores. ¿Cuántos pastores se están suicidando por depresión, por estrés? En los últimos meses, un montón. Tenemos que velar por ellos. Tenemos que poner en oración sus vidas para que el diablo no tenga parte. Tú y yo somos responsables en edificar la iglesia de Cristo. Busquemos, como dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, lo que tenemos que hacer. Esto es lo que hay que buscar y esto es lo que hay que hacer, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo puedo animar, edificar a otros? Con tu testimonio cada día, preocupándote por esas personas, asistiendo a las reuniones. La presencia de todos los hermanos anima. Y qué triste es que en una iglesia de vez en cuando aparezcan familias, personas, miembros, hoy sí, mañana no. Qué triste que pase esto, ¿verdad? ¿Sabes cuándo las iglesias se llenan? Cuando hay comida. ¿Te ha pasado alguna vez? Cuando hay comida de iglesia, tal día tenemos la comida de naciones en la iglesia. Tal día vamos a hacer una comida especial y la iglesia se llena. Aparecen familias, personas de debajo de las piedras. Es increíble. ¿Ha pasado en tu congregación? Y claro, eso, oye, está muy bien. Qué bueno que puedan venir a la iglesia, qué bueno que puedan pasar un buen tiempo. El problema es que eso podría ser regular, ¿verdad? No de comida en comida. Luego al domingo siguiente o al jueves siguiente, esas personas ya no están y desaparecen y vuelven a aparecer cuando hay otra comida. Estas acciones desaniman muchas veces. Desanima que un hermano venga un domingo y esté meses sin hacerlo y vuelva otra vez y así sucesivamente. Eso desanima, porque algo está fallando, algo va mal. Dios nos llama para animarnos unos a otros, como agradecimiento de que Dios no nos ha puesto para ira, es decir, para ir al infierno. Dios nos ha dado esa oportunidad. Dios nos ha dado ese regalo de poder edificar y restaurar a otros. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 42. Y en las oraciones se refiere a los cultos de oración.
¿Y cómo lo sabemos? Porque Lucas está hablando lo que la iglesia hacía en conjunto. En conjunto tomaban la Santa Cena, es decir, el partimiento del pan, compartían juntos, es decir, comunión unos con otros, y escuchaban las predicaciones, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y se reunían juntos a orar. ¿Dónde? Las oraciones del día. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Es decir, que no nos extrañe que luego venga enfermedad, dolor, sequía a nuestra vida. Aquí está hablando de, por eso no llovía más. Por eso había sequía en la tierra. Por eso los campos no daban frutos. Porque os habéis dedicado a vuestras cosas y a mí me habéis abandonado. Que no te extrañe que lleguen momentos duros a tu vida porque hayas abandonado los caminos del Señor, porque hayas decidido hacer tu voluntad y no la de Dios. No podemos esperar la bendición en todo lo que hacemos si no le damos a Dios la prioridad número 1 en nuestra vida. Trabajaremos y el dinero se nos escapará como el agua en las manos. Nos esforzaremos en ahorrar y será en vano. Lo poco que ahorramos se va a ir en la reparación de la lavadora, de la nevera, el televisor, el coche. ¿Qué Dios espera de nosotros en este mensaje? O mejor dicho, ¿qué espera Dios de nosotros en este mensaje? Que meditemos en nuestros caminos. Así ha dicho Jehová, versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo repite curiosamente en el versículo 7. Cada uno de nosotros debe meditar y preguntarse si Dios, su reino, su iglesia, su servicio es la prioridad número 1 de sus vidas. Y debemos preguntarnos que si lo es así en nuestro corazón, ¿a qué estamos esperando para servirlo? ¿Por qué no lo hacemos ya? ¿Por qué debo yo darle la prioridad número 1 a Dios? Porque solo así Dios es honrado. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios es honrado cuando Él es la prioridad número 1, por encima de la nuestra. ¿Es Dios y su iglesia la prioridad número 1 en tu vida? Yo espero que sí. Porque si no lo es, analiza qué es lo que está fallando. El capítulo 2 de Ageo, verso 18 y 19, dice lo siguiente. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? ¿Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Cada día vemos la mano de Dios ayudándonos, protegiéndonos. Cuando llegamos a este momento del año, muchas personas ya no avanzan, sino que comienzan a dejar todo para el año siguiente, para la semana siguiente, para el mes siguiente. Ponen excusa de que, por ejemplo, el año casi termina o el año ya está empezando o llevamos mitad de año y ya no se puede hacer más. En estos versículos que hemos leído hay dos verdades importantes. Para Dios, cualquier época es buena para bendecirnos. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Meditad pues en vuestro corazón. El Señor quiere bendecirnos, hermanos.
El Señor quiere derramar bendición sobre tu vida. Pero si Dios no es la prioridad número 1 en tu vida, si hay otras cosas, Dios no lo va a hacer. La bendición de Dios está con nosotros y podemos avanzar, aunque las condiciones no sean ideales. Dice la palabra, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Tomando en cuenta estas dos verdades, podemos decir que aún podemos avanzar. Es un buen momento para levantarnos y avanzar. Hoy es un buen momento para esforzarnos. Podemos terminar y empezar el año en victoria. Vamos a definir qué significa la palabra avanzar. Avanzar significa ir hacia adelante, progresar, mejorar, adelantar, sobrepasar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y como cristianos debemos tener algo bien claro en nuestra vida. Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Primera clave para avanzar. Que Dios sea la prioridad número 1 en tu vida. Si Dios no es la prioridad número 1 en tu vida, detente, medita en tu corazón. No te apartes de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Apartarse de Dios. Por ejemplo, tratar de que un vehículo avance estando su caja de cambios neutra, a pesar de que tenga un buen motor, aunque tenga buena potencia, aunque haya gasoil, si está neutro no avanza. Neutro o si está roto no avanza. Así es el cristiano cuando se aparta de Dios. Nada puede hacer. Y tenemos que comprender que si queremos avanzar tenemos que permanecer en Dios, en sus caminos. Dios tiene que ser la prioridad número 1. Busca primeramente, eso es prioridad, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Orden de prioridades. Solamente Dios en nosotros es lo que hace la diferencia. Esta es una clave importante, que Dios sea la prioridad número 1 en tu vida. Y otra clave importante es que para recibir la bendición de Dios en mi vida, en mi familia, no tenemos que vivir esclavizado a los errores del pasado. Una cosa hago, ¿verdad? Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Es una realidad que los errores del pasado son una carga pesada que a muchas personas no les deja avanzar. Las hace quedarse atrapadas en el fracaso. Hace que recuerden todos los errores cometidos, todas las veces que se rindieron, las oportunidades desaprovechadas. Pero como hijos de Dios tenemos una bendición increíble, maravillosa. Esa carga tan pesada de los errores del pasado ya fue quitada de nosotros por medio del sacrificio de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que el apóstol Pablo, con toda seguridad expresa, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. No permitas que los errores y fracasos del pasado roben tu futuro. No hagas como el pueblo de Israel. ¿Estaban esclavos? ¿Fueron libres? ¿Deseaban la libertad? ¿Deseaban edificar la casa para el Señor? Y cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, lo dejaron.
dedicaron su tiempo, su esfuerzo, sus energías en edificar sus casas, pero no tenían tiempo para Dios, no tenían tiempo para la casa de Dios. Tú y yo tenemos que ser humildes para oír y obedecer la voz de Dios en nuestra vida. Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Jeremías capítulo 7, verso 23 y 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando Dios es la prioridad número uno en tu vida, tú avanzas hacia la meta. Cuando Dios no es una prioridad en tu vida, tú retrocedes. Tú te desvías del camino. Si queremos avanzar, necesitamos dejarnos guiar por el Señor. Que Él vaya delante de nosotros, guiándonos en el camino, peleando por nosotros. La humildad es la llave que nos abre puertas para avanzar, pues a los soberbios dice la palabra que el Señor los frena. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia que Dios nos da cuando somos humildes es la que nos lleva a donde nosotros no podríamos llegar por nuestros propios medios o en nuestra propia capacidad. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿es Dios la prioridad número uno en tu vida? Si quieres avanzar, si quieres ver bendición en tu vida, si quieres ser utilizado por Dios, Dios tiene que ser lo primero. Y muchas veces ponemos en primer lugar otras cosas. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo vuelvo a repetir el versículo 7 de Ageo, capítulo 1. Cada uno de nosotros debe meditar y preguntarse si Dios, su reino, la iglesia, el servicio, es la prioridad número uno. Debemos preguntarnos si Dios es una prioridad, si Dios es lo más importante. Recuerda que Dios también es honrado cuando Él es la prioridad número uno en nuestras vidas. Cuando su reino, su iglesia es la prioridad número uno por encima de la nuestra. Por eso te vuelvo a repetir una vez más, para que no se nos olvide. ¿Es Dios? ¿Son las cosas de Dios? ¿Es el reino de Dios y su justicia lo primero? ¿Una prioridad en nuestra vida? Si no es así, Ageo dice, meditad bien sobre vuestros caminos.